Bendiciones con todos. Tema 118. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la obra del Espíritu Santo. Y utilizamos San Juan capítulo 16, versículo del 5 al 15, que dice lo siguiente. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podemos sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío, y os lo hará saber. Qué maravillosa palabra. El último discurso de Jesús a sus discípulos continúa. Faltan horas para que sus captores lleguen a Él y sea conducido al martirio. Pero antes de esto, nuestro Señor ha decidido sus últimas horas de vida a instruir a sus discípulos con el fin de prepararlos para el momento de su muerte y continuar la obra que Él ha iniciado. Ahora el Señor les explica que el otro Consolador, el Espíritu Santo, les ayudará en esta tarea. Él ya les habló de la ayuda que recibirían del Espíritu Santo, pero en estos versículos queda clara la obra que éste realizará en el plan de redención de Dios. Continuamos estudiando este maravilloso discurso que comenzará allá en el capítulo, comenzó en el capítulo 13 y se ha extendido hasta el capítulo 16. Tristeza y conveniencia. Los discípulos estaban tristes porque estaban comenzando a entender que Jesús tenía que partir, y aparte de ellos, tanta era su tristeza que ya ninguno se atrevió a volver a preguntarle a dónde iba. Miren lo que es el texto. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Sin embargo, esta tristeza era necesaria y hasta cierto punto conveniente, porque si Él no partía, entonces el Espíritu Santo no hubiese podido venir a esta tierra a realizar su obra. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Como vimos anteriormente, la palabra Consolador proviene del griego parakletos, y que hace referencia al Espíritu Santo como maestro, guía y ayudador del cristiano. Hoy en día el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida cristiana, y su participación en la obra redentora es determinante a tal punto que en los siguientes versículos el Señor explica en qué consiste esta obra maravillosa. La obra del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la redención del hombre, resumida en 3 acciones. En primer lugar, se nos dice que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de su pecado.
dice el texto, de pecado por cuanto no creen en mí. La palabra griega donde se traduce pecado es hamartia y literalmente significa errar al blanco. Y eso es precisamente lo que es el pecado. Es errar el blanco. Es tomar un camino errado que conduce a la destrucción y condenación eterna. De acuerdo a la Biblia, el hombre es concebido en pecado. Miren lo que dice Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por causa de su naturaleza pecaminosa, está totalmente depravado e incapaz de agradar a Dios, ya que sus acciones son de continuo solamente el mal. Sí, miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era de mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como tales, en su estado original de naturaleza caída, están totalmente alejados de la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ante esta realidad, el Espíritu Santo que actúa en la vida de las personas, mostrándoles de forma milagrosa su condición de pecado y necesidad de creer en Jesús. Luego, en segundo lugar, tenemos que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de la necesidad de justicia que ellos tienen. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra justicia se traduce del griego dikaiosune, la cual sugiere la idea de alguien que ha sido declarado inocente, aunque no necesariamente lo sea. Después que el hombre reconoce su estado de pecado y condenación eterna, también reconoce la necesidad de ser justificado de todos sus pecados por medio de la fe en Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esto consiste la obra del Espíritu Santo, en la redención del hombre, en ayudarlo por medio milagroso a reconocer la culpa de sus pecados que lo lleve a experimentar el verdadero arrepentimiento y entienda la necesidad de ser justificado por medio de la fe en Jesús. Sin la intervención del Espíritu Santo, ojo, el hombre no puede llegar a esta convicción, pero gracias a Jesús que envió al Espíritu Santo para realizar esta obra milagrosa en la vida del hombre. Finalmente, el Espíritu Santo convence de juicio, dice el texto, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra juicio se traduce del griego krisis, un término legal que hace referencia al proceso en un tribunal donde se establece la inocencia o culpabilidad de alguien y se emite un castigo. Una vez que el hombre, por obra del Espíritu Santo, reconoce sus pecados y se arrepiente para justicia, entiende también que toda obra será juzgada y el primero que ya fue juzgado por ello, pero que recibirá su castigo en la eternidad, es el príncipe de este mundo, Satanás. Hoy en día muchas personas viven ignorando la realidad de este juicio, pero allí es donde el Espíritu Santo de Dios puede traer esta iluminación. En este sentido, el Espíritu Santo lleva a cabo en la vida del hombre el convencimiento de estas tres cosas, de pecado, de justicia y juicio, que Él es su estado natural y sin intervención divina es incapaz de reconocer. El proceso lleva un orden, hacer que el hombre reconozca sus pecados, convencerlo de la necesidad de ser justificado y entender que todos comparecemos delante de Cristo por nuestras obras, sean buenas o malas. En su estado natural, el ser humano vive ignorando estas verdades.
sin sentir arrepentimiento por sus pecados y no comprende la necesidad que tiene de Cristo. Pero aquí es donde el Espíritu Santo interviene a favor de aquellos que alcanzan la misericordia de Dios. En la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver esta realidad. Después de que los judíos habían crucificado a Jesús, ellos eran ignorantes de su pecado, incapaces de entender su situación espiritual. Pero después de la predicación de Pedro y por la obvia intervención del Espíritu Santo, entendieron que habían cometido un pecado terrible y le preguntaron a Pedro qué podían hacer. Y es allí donde éste les muestra el camino a la justificación, es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Escuche lo que dice Hechos capítulos 2, versículos 22 al 24 y versículos 36 al 38. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? De esta misma forma actúa hoy en día el Espíritu Santo. Por medio de la exposición del Evangelio, el hombre escucha el mensaje, pero el Espíritu Santo de Dios, quien le abre el entendimiento para que reconozca su pecado y convencerlo de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aparte de su obra redentora, el Espíritu Santo tiene un papel importante en la vida del creyente, ya que una vez éste cree para vida eterna, no le deja solo, sino le guía e instruye en su nueva vida. Jesús le decía a sus discípulos que tenía muchas cosas que quería decirles, pero que por el momento no iban a ser capaces de sobrellevarla, pero el Espíritu Santo les ayudará en esta tarea. Les dijo así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es así porque el Espíritu Santo revela la verdad de Cristo. Enseña todo lo que Cristo pudiese enseñarnos si estuviese en esta tierra, y en este sentido el Espíritu Santo no habla de lo suyo propio. ¿Qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo les enseña a los creyentes todo lo que está por venir. Y no solo eso, sino que ilumina la mente del creyente para que comprenda la palabra de Dios, la cual los guía a lo largo de la vida cristiana. Además de todo esto, es el Espíritu Santo que glorifica a Cristo en la vida de los creyentes, tomando las virtudes de Cristo y ayudando al creyente a reflejarlas en su vida. Miren lo que dice el texto: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. En la medida que reconocemos más de Cristo, buscamos la forma de imitar sus pasos. Y cuando lo hacemos de esta forma, también el Señor es glorificado en nosotros. Pero esto se logra con la ayuda del Espíritu Santo. En este sentido, el Espíritu Santo
tiene participación importante en el plan redentor de Dios en la vida del creyente. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades? El Espíritu Santo haciendo la obra en el creyente. El Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos hace recordar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos pone el ánimo para seguir al Señor, para buscar al Señor, para leer la palabra, para cantar alabanzas, para llevar una vida agradable delante de Él. Es la obra del Espíritu Santo, Él tiene el poder. Por eso en la oración de fe incluimos al Espíritu Santo. Decimos, séllame con tu Espíritu Santo, ¿sí? Que es una garantía de que somos hijos de Dios, una garantía que está en nosotros haciendo la obra maravillosa. Aquí le presentamos la oración de fe que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Lea la palabra, estudie, busque obedecerla. Deje que el Espíritu Santo la traiga a la mente para ponerla en práctica. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanzas y venga a la iglesia a seguir aprendiendo. Acá estamos todos los domingos enseñando temas importantísimos que tienen que ver con las verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, esa palabra fuente de vida que cada día nos enseña. Hoy nos enseñó acerca del Espíritu Santo, la obra maravillosa que hace en el creyente. ¿Sí? En el creyente. Por eso te alabamos y te damos gracias. Y pedimos al Espíritu Santo que se revele, que convenza de pecado, de justicia y de juicio, que convenza al mundo y se convierta a Cristo. Al poder del Espíritu Santo nadie puede resistirse. Nadie. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Gracias por la iglesia. Gracias por la familia. Instituciones que necesitan de ese poder, del poder de tu Espíritu Santo, para que las convenza de pecado, de justicia y de juicio. Las convenza de la necesidad de ser testigo de tu gracia ante este mundo pecador. Ante este mundo que necesita a gritos tu palabra, Señor. Oramos también por los vecinos, por los amigos, por los discípulos, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Seguimos insistiendo que el Espíritu Santo traiga un despertar, traiga una cosecha, una gran cantidad de hijos para tu reino, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos estudiándola, sigamos aprendiendo, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades de la palabra de Dios. Necesitan poner en práctica estas verdades en sus vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno, muy lleno de bendiciones.